El salón del hotel vibraba con risas, el tintineo de copas bajo candelabros que brillaban como si tuvieran algo que demostrar. Estaba sentada cerca del fondo junto a un ficus en maceta invisible, como solo puede estarlo una mujer mayor con una blusa azul marino. En el centro de todo Santiago destacaba alto impecable en su uniforme nuevo del FBI, con la placa en el pecho, reflejando la luz y cada gramo de orgullo que cargaba. Y por supuesto, dijo levantando su copa, no estaría aquí sin mis mentores. El director Morales, la agente Ramírez y mi difunto padre, que siempre creyó que llevaría esta placa. Aplausos corteses. Sonreí débilmente, aunque la sonrisa nunca llegó a mis ojos. No me miró. No tenía por qué. Yo ya sabía cuál era mi papel en esta puesta en escena. Y mi madre añadió casi como un pensamiento tardío, quien mantuvo la casa en orden y siempre me apoyó en silencio. Eso provocó algunos asentimientos comprensivos, de esos que se ofrecen a las mujeres que hornean, no a las que solían interrogar a operativos extranjeros a las 2 de la madrugada. Una joven sentada a mi lado se inclinó, sus ojos brillando con el entusiasmo de alguien nuevo en la agencia. ¿Trabajas en administración?, susurró. ¿Te ves conocida, quizás en archivos? Le di una sonrisa suave, algo por el estilo. Al otro lado del salón, Santiago reía con el subdirector Vega. Un fotógrafo capturaba imágenes de ellos estrechando manos. Tomé un sorbo de agua mineral sin gas y traté de no saborear el amargor que traía. Entonces llegó la pausa. Un hombre elegantemente vestido atravesó la multitud escaneando con la mirada. Era mayor ahora, pero reconocí su caminar medido como si cada paso aún cargara peso. Sus ojos se posaron en mí. Se detuvo en seco. Directora Mariana dijo con voz firme y reverente: Señora, serví bajo su mando en Eco Centinela. Guadalajara, 2002. El salón se aquietó. Mi mano, aún sosteniendo la copa, se detuvo en el aire. La bajé con cuidado y lo miré. Agente Díaz, respondí con calma. Ha pasado mucho tiempo. Se enderezó, saludó, sin exageraciones, puro protocolo. Al otro lado del salón, Santiago se quedó inmóvil con un destello de confusión tras su rostro compuesto, mientras la multitud se movía sus ojos ahora sobre mí. Y por primera vez en años no me encogí. Asentí al agente Díaz y dije lo suficientemente alto: los buenos hombres nunca olvidan. Y Santiago finalmente me miró, no como su madre, sino como alguien a quien no reconocía en absoluto. Antes de que me llamaran la madre de Santiago, antes de la casa, las reuniones de la asociación de padres y los guisados, yo era la directora Mariana. División 9. Contrasubversión interna. No todas las amenazas vienen de fuera de las fronteras. Algunas se pudren desde dentro, silenciosas, metódicas, vestidas como vecinos. Tenía 35 años cuando me dieron la silla. Joven para la agencia. Demasiado joven, decían algunos. Pero mi historial de casos no dejaba mucho espacio para dudas. El director de entonces, Arturo Méndez, me llamó el bisturí que la agencia necesitaba. Lo tomé como un cumplido hasta que descubrí para qué usan los bisturíes: cortes limpios, eliminaciones silenciosas, trabajos de los que nadie quiere hablar. La División 9 estaba hecha para el silencio. No investigábamos, enterrábamos. Nodos de desinformación, brechas en la infraestructura digital interna, sabotajes internos antes de que llegaran a la narrativa pública. Eliminábamos problemas antes de que se formaran titulares. Luego vino la redada en Monterrey, una operación encubierta que se volvió caótica. 3 de los nuestros no salieron vivos. Uno de los suyos huyó en la noche. Firmé el informe. El sello final antes de que el archivo se cerrara. Todavía está en algún lugar, probablemente archivado bajo un nombre que ya no existe. 2 semanas después, descubrí que estaba embarazada. No estaba en el plan. Mi esposo Javier estaba extasiado, ya pintando el cuarto del bebé, mientras yo debatía si mi nivel de autorización me permitiría dar a luz bajo un alias.
Luego vinieron las complicaciones, noches largas en salas estériles, monitores de frecuencia cardíaca, demasiadas conversaciones de no estamos seguros. Me dijeron que descansara. Descansar, como si el mundo fuera a esperar. Renuncié al mando activo a las 36 semanas. Oficialmente me retiré. Extraoficialmente me convertí en lo que la agencia llama activos de voz silenciada, operativos, sin título actual, sin placa, pero con acceso total cuando se requería. Fuera de registro, fuera de nómina, pero siempre localizable. Javier nunca lo supo. Pensaba que extrañaba el trabajo. Creía que estaba aburrida cuando me escabullía al estudio de noche a leer. Cuando falleció 5 años después, murió orgulloso de una versión de mí que era fácil de explicar en los funerales. Y Santiago creció con cuentos para dormir, no con informes clasificados. Nunca corregí sus suposiciones. Solo me aseguré de que nunca tuviera que saber lo que había hecho para mantenerlo a salvo. Hasta ahora. Porque el protocolo que activó Darío era mío. Y yo era la única que quedaba que sabía cómo detener lo que una vez comencé. El eco de la gala aún se aferraba a mí cuando entré a la casa. No encendí las luces. No las necesitaba. Cada tabla del suelo, cada cambio en el aire me era familiar. Este lugar no había cambiado en años, salvo por el silencio. Pasé por la pared de fotos. Santiago con su uniforme de la academia. Javier sosteniéndolo a los 5 años. Y justo debajo, un cajón que no había abierto desde el funeral de Javier. Mis dedos dudaron en el borde antes de abrirlo. Todo seguía allí. Dibujos de crayones de cohetes espaciales, cintas de ferias de ciencias, una tarjeta del Día de la Madre con su letra apenas legible. Y debajo, plana rígida sellada en una carpeta manila, envejecida estaba el archivo que esperaba no tener que tocar nunca más. Piedra del hogar. Contingencia alfa. Me senté en el borde del viejo sofá con las manos descansando sobre la carpeta cerrada. Tenía polvo en las esquinas, pero el sello seguía intacto. Los protocolos de la División 9 no se archivaban digitalmente. Lo que manejábamos no era para servidores. El teléfono vibró una vez bajo y deliberado. Un número sin nombre. Contesté. Mariana. La voz de Darío no perdió tiempo. Una matriz de amenazas activó un protocolo enterrado. Cruzando operaciones desde 2005 en adelante. La bandera de piedra del hogar apareció. Mi garganta se cerró. Ese archivo fue archivado. No lo suficiente, dijo. Tu firma está en el patrón de activación. Donde División de Campo de Ciudad de México. La unidad de tu hijo. Cerré los ojos, los dedos apretando la esquina de la carpeta. ¿Cuál es la tasa de coincidencia? 92%. Y subiendo. No pregunté qué había sido comprometido. Todavía no. Solo me puse de pie, carpeta en mano. Encuéntrame en persona, dije. El mismo lugar que usamos antes. Hubo una pausa. ¿Estás segura de querer abrir esto otra vez? Miré hacia la pared de fotos, al rostro joven de Santiago, mirando desde un pasado que nunca cuestionó. No creo que tenga opción. Colgué. La carpeta no se sentía más pesada, pero todo lo demás sí. Arriba podía escuchar el zumbido del viejo ventilador de techo de Santiago girando en su cuarto vacío. Subí las escaleras lentamente con la carpeta presionada contra mi pecho y abrí la puerta de un cuarto que no le había pertenecido en años. La invitación llegó 2 días después de la gala. Formal, impresa con el sello de la agencia en relieve. Santiago había añadido una nota al margen. Espero que puedas venir esta vez, mamá. Sin disculpas, solo un gesto cortés que le permitía sentirse generoso sin revisar el pasado. La recepción fue en la sala Jefferson, toda de paredes de cristal y puestos de seguridad. Agentes en trajes impecables formaban pequeños grupos con risas bajas y profesionales. Di mi nombre en la recepción. La mujer revisó su lista, sonrió con tensión y me señaló la mesa 19. Debería haberlo imaginado.
La mesa 19 estaba escondida cerca del fondo junto a la máquina de espresso y frente al contenedor de reciclaje. El tipo de asiento reservado para invitados de relleno y personas que no se espera que se queden mucho. Una joven agente en un blazer demasiado ajustado miró mi tarjeta de nombre, luego apartó la vista, como si hubiera visto algo ligeramente confuso y decidiera no preguntar. Desde el podio, Santiago hablaba con confianza, pulido y cálido. Estamos aquí hoy gracias a quienes nos entrenaron, nos empujaron y confiaron en nosotros personas como el director Vega, la subdirectora López y otros que abrieron el camino. No me inmuté. Solo tomé un sorbo del café tibio que alguien había abandonado en nuestra mesa compartida. Ni una sola vez miró en mi dirección. Entonces las puertas al fondo se abrieron y lo vi. Darío Díaz, bien afeitado, más afilado de lo que recordaba, caminando con la autoridad de un hombre que no había olvidado de dónde venía. Escaneó el salón, me vio al instante y sonrió no con lástima, sino con memoria. No esperó para bajar la voz. Señora, dijo, lo suficientemente alto para que el salón lo notara, la División 9 se construyó con su estrategia. Todavía usamos su manual. Varias cabezas se giraron. Asentí una vez lenta y deliberada, y me puse de pie no para hablar, sino para aceptar el espacio que una vez gané. La voz de Santiago titubeó a mitad de frase. Capté la mirada que lanzó a través del salón, el leve entrecerrar de sus ojos, como si me viera por primera vez. Y entonces, finalmente hizo una pausa, como si hubiera entendido que no era el único Mariana con una placa que alguna vez importó. Nos encontramos en el patio trasero del salón de recepción, donde el murmullo de las conversaciones se apagaba bajo el suave susurro de la fuente. Darío estaba de espaldas a la multitud, con las manos cruzadas, esperando a que hablara primero. No me fui porque tuviera miedo, dije. Y no fui deshonrada. Nunca creí que lo fueras, respondió sin girarse. Me fui porque Piedra del Hogar nunca debió existir. Fue creado bajo presión, autorizado en un vacío y operado con atajos que nunca debieron pasar el protocolo. Lo cerré antes de que se convirtiera en algo peor. Darío asintió lentamente. Entonces, ¿por qué está activo otra vez? Mi aliento salió con fuerza, porque alguien quiere que lo esté, y están usando al equipo de Santiago para hacerlo. Se giró para mirarme, su expresión ilegible. Él reabrió el archivo la semana pasada. Dijo que encontró una cadena de identificadores enterrada en un caso de tráfico interno. Pero Mariana, su código de acceso coincide con un protocolo espejo. Eso significa que la información que usó para justificar la extracción fue plantada. Lo están usando como carnada, dije, ya escuchando el ritmo en mi cabeza. Le están dando los restos de una operación muerta para que resuciten las partes que quieren. Y si sale mal, le echarán la culpa a la mujer que la creó. Terminó Darío, la que se fue. Miré más allá de él a través de las puertas de cristal, donde Santiago estrechaba manos con un senador. No sabe que él es el que está siendo usado. Darío se acercó más. Podrías decírselo, no me creería. Todavía no. Piensa que el silencio es culpa. Entonces muéstrale qué es realmente el silencio. No respondí de inmediato. El aire traía un leve olor a café y colonia, pero algo más frío permanecía debajo. Necesito los registros originales de activación y acceso a sus casos. No estás reinstalada. No necesito estarlo, dije. Solo necesito ver qué han enterrado bajo su nombre. Darío asintió. Lo haré posible. En silencio. Al volver al salón, las luces de la recepción parecían más duras. Santiago me miró de nuevo, un destello de algo cruzando su rostro, curiosidad o duda. De cualquier manera, el terreno había cambiado, solo que él aún no lo había sentido. Lo llamó una cena familiar. Dijo que quería hablar solo nosotros dos, tal vez aclarar las cosas. Acepté sin dudar, aunque sabía que no debía confiar en el tono. Había demasiada distancia en su voz, demasiada estructura en cómo dijo extraoficialmente. La casa que eligió no era suya.
alquilada probablemente una vivienda temporal de la agencia. La puerta estaba entreabierta cuando llegué. Adentro la iluminación era demasiado perfecta, demasiado cálida. Una botella de vino ya descorchada, 2 copas esperando. Un filete reposando en la encimera aún tibio, como si hubiera sido cronometrado al minuto. Pensé que te gustaba el merlot, dijo Santiago cuando entré. Nunca me gustó, respondí quitándome el abrigo y doblándolo sobre la silla más cercana. No preguntó por qué no lo colgué en el armario. Nos sentamos a la mesa. Hablamos de cosas superficiales durante 5 minutos: su ascenso, mi jardín, el precio de las casas en Querétaro. Preguntó por mi salud como si fuera una formalidad. Luego se recostó y cruzó las manos. Quiero entender tu pasado, dijo. No la versión con la que crecí, la verdadera. No dije nada. Solo observé los rincones de la habitación mientras escuchaba. La estantería era nueva. Las fotos estaban desordenadas. Una de Javier había sido movida al centro, una foto que no había visto exhibida en más de una década. Demasiado deliberado. Metí la mano bajo mi abrigo y toqué el interior de la manga. El rastreador que Darío me había dado vibró una vez. Seguía activo. ¿Por qué ahora?, pregunté. No se inmutó. Porque creo que alguien usó tu nombre para justificar una operación que nunca debí heredar. Y necesito saber si tú la plantaste. Me levanté y caminé hacia la pared de fotos. El patrón de polvo alrededor de los marcos había sido limpiado recientemente, como si alguien hubiera estado reordenando el pasado para que encajara con una narrativa. No estás siendo investigada, añadió rápidamente. No oficialmente. Pero no me miró cuando lo dijo. Me giré, lo miré a los ojos. No eres el único al que están manejando, Santiago. Su mandíbula se tensó. Entonces ayúdame a entender quién está manejando a quién. Regresé a la mesa, tomé mi abrigo y abrí el bolsillo interior. De él saqué una copia del memorando original de terminación de piedra del hogar. Lo puse en la mesa entre nosotros y dije, eres tú. El filete se había enfriado. Santiago no había tocado su copa. La tensión era medida clínica, como un interrogatorio con servilletas de lino. Sacó una carpeta manila de la mesa auxiliar y la puso junto a su plato. Esto me llegó por canales seguros, autenticado por 2 revisores internos. No la tomé. Ya sabía que había dentro. Según esto, continuó, alteraste identidades operativas durante Piedra del Hogar para obtener ventajas personales. 3 de los testigos murieron en menos de un año. Su voz no tembló, pero vi la grieta en su certeza en sus ojos. «¿Te lo dio Hernán Quirós, verdad?», pregunté. No respondió. Eso fue suficiente respuesta. Te dijo que estaba limpiando cabos sueltos, que Piedra del Hogar necesitaba un cierre final, y que yo era la razón por la que nunca tuvo un final limpio. Silencio. Saqué la grabadora de mi bolsillo y la puse suavemente en la mesa. Presioné reproducir. La voz de Quirós llenó la habitación, demasiado suave, demasiado pulida. Consigue su firma en las entradas mal archivadas. Retrocede la fecha. Diremos que operaba fuera de jurisdicción. Si se resiste, filtramos la operación de Argentina, justo lo suficiente para sembrar dudas. La prensa no pedirá matices. El rostro de Santiago palideció. La grabación terminó en silencio. Se recostó mirando la carpeta como si se hubiera convertido en algo completamente distinto. No lo sabía. No dije con calma. No debías saberlo. Eso es lo que te hace útil. Tragó con fuerza. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque sabía que tenías que descubrirlo tú mismo. Si te lo hubiera dicho, habrías pensado que era solo otra capa de desinformación. Bajó la mirada, pasando el pulgar por el borde de la carpeta. Esto nunca fue sobre ti. Era sobre controlar la herida de salida. Y usaron tu nombre para reabrirla. Asintió lentamente, luego empujó la carpeta hacia mí sobre la mesa. ¿Qué hacemos ahora? No me moví para tomarla. La seguimos, dije. Cada nombre, cada archivo, y exponemos quién sigue lucrando con el fantasma de una operación muerta.
Su voz era más baja ahora. ¿Y si contraatacan? Me levanté. Entonces recordarán para qué se creó la División 9. Darío me encontró a 3 cuadras del archivo seguro, con el motor encendido y las ventanas polarizadas. No habló hasta que pasamos el puesto de control usando mis credenciales inactivas, reactivadas justo lo suficiente para no levantar sospechas. Acceso de nivel 7, murmuró escaneando la placa. Realmente te enterraron profundo. Siempre lo hacen con las cosas que temen admitir que usaron. Dentro de la sala de servidores hacía más frío de lo que recordaba. Darío tecleaba mientras yo estaba detrás de él, el zumbido de los discos vibrando a través de las suelas de mis zapatos. La cadena de entrada que memoricé hace décadas aún abrió la bóveda. El clúster de archivos etiquetado como piedra del hogar terminada parpadeó una vez, luego se dividió en ramas. Y ahí estaba, no terminada, redirigida. Quirós había movido los activos de piedra del hogar a contratos de defensa privada, convirtiendo protocolos de inteligencia en software predictivo usado por contratistas e intermediarios extranjeros. La misma red de testigos que construimos para protección ahora se vendía al mejor postor como modelado de amenazas preventivas. Sentí la náusea subiendo por mi garganta. Repaquetaron el programa, dijo Darío con voz plana. Cambiaron el nombre, limpiaron el rastro de financiación, mantuvieron el código central. Y usaron mi firma original como autorización heredada. Se giró hacia mí. Están lavando tecnología de vigilancia a través de subcontratos federales. Esto va más allá de Quirós. No dije, comienza con él. Y si no jalamos todo el hilo ahora, Santiago es quien paga por ello. Descargamos los registros, marcas de tiempo, contratos, registros de inicio de sesión, fragmentos de audio. Darío copió todo a un disco limpio y lo guardó en un estuche señuelo. Las luces parpadearon cuando salimos como si incluso el sistema supiera qué habíamos arrancado de su piel. De vuelta en mi casa, Santiago esperaba en el porche con una carpeta en las manos. No habló hasta que bajé del auto. Ya están contraatacando, dijo. Asuntos Internos abrió una investigación silenciosa sobre tu papel. Pero no van tras de ti. Quieren adelantarse a tu testimonio. Lo miré a los ojos. Entonces no esperamos a que nos llamen, dije. Entramos antes de que puedan enterrarlo de nuevo. La sala era más pequeña de lo que recordaba. Sin banderas, colgando dramáticamente sin teatro. Solo una mesa larga, demasiada luz, fluorescente, y una placa frente a mí, Mariana Solís. Es directora División 9. Santiago estaba sentado detrás de mí 2 filas atrás. No había hablado mucho desde la noche en que abrimos el archivo, pero estaba aquí. Eso era suficiente. No comencé con una defensa. No nombré enemigos. Empecé con lo que más importaba. Fui parte del silencio, dije. No porque tuviera miedo, sino porque creía que la discreción era más segura que la disrupción. Creía que el secreto protegía la misión. Me abqué. Me equivoqué. Me dejaron hablar. Los guié a través de piedra del hogar, los orígenes censurados, los fracasos enterrados y la forma en que nos entrenamos para limpiar las consecuencias en nombre de la seguridad. No excusé el sistema, lo describí. No pedí mi placa de vuelta. No pedí restauración. Pedí reestructuración. El acceso heredado, dije, no debería usarse como cobertura para vigilancia privatizada. La supervisión no puede depender de la proximidad al poder. Hubo preguntas. Algunas corteses, otras cargadas. Pero respondí cada una con la calma de alguien que ya no tenía que actuar. Luego vino el video. Hernán Quirós en una claridad granulada aceptando una transferencia de dinero, enumerando códigos de acceso por nombre. Uno de ellos era el mío. El aire cambió. Un marshal entró silenciosamente y puso una mano en el hombro de Quirós. No habló. Solo se levantó y me miró mientras lo escoltaban fuera con los ojos abiertos, el rostro pálido como alguien que había preparado cada movimiento menos el que llegó. No lo vi irse.
En cambio me giré hacia Santiago, quien se levantó sin que se lo pidiera. Y asintió. El golpe en la puerta fue suave, casi inseguro. Cuando abrí, Santiago estaba allí, con una bolsa de lona al hombro y algo de madera bajo el brazo. No habló de inmediato, solo me lo entregó como si fuera algo que había cargado más tiempo del que quiso. Era una placa, simple, limpia. División 9 Arquitecta, Solís M. Debajo en letras más pequeñas, construida en silencio, sobrevivida por claridad. Pasé los dedos por el borde, pero no dije gracias. No lo esperaba. Nos sentamos en el porche, el zumbido de los campos abajo, llenando el espacio entre nosotros. Sin palabras formales, sin confesiones. Solo el peso de dos vidas finalmente realineadas por la verdad, no por el deber. Metió la mano en la bolsa y sacó un termo. Sirvió 2 tazas. Tomé el café amargo lentamente, dejando que el silencio se asentara, como solía hacerlo en las salas de reuniones después de tomar una decisión. Se recostó sus ojos escaneando el horizonte, como si intentara medir algo que nunca antes había notado. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Seguía aquí. Y eso era más que suficiente. El viento a lo largo de la cresta era suave, familiar, de una manera que solo el silencio podía hacer. Estaba de pie en la línea del cercado, con las montañas extendiéndose más allá, como viejos recuerdos plegados en el cielo. En mi bolsillo, la carta seguía sin abrir. No necesitaba leerla de nuevo. Ya había memorizado la línea que importaba. Me uní porque alguien como tú alguna vez lideró en silencio. No ruidoso, no perfecto, solo verdadero. Guardé la carta en mi abrigo y observé un halcón despegar desde el borde de un pino lejano, sus alas cortando limpiamente la quietud de la mañana. Algunas cosas nunca necesitaban nombres para perdurar.